necesitamos saber cómo está eso diseñado para cargarnos los termostatos de la máquina de aire acondicionado y ponerlos nuestros. Para que el control de clima siempre lo hagamos nosotros con una pasarela que lleve la máquina. Esto le suena a José Luis porque ya lo ha hecho. Porque hable José Luis con Joaquín entonces. Sí, yo me lo he apuntado ya, Víctor. ¿Vale? El inconveniente que tenemos de esto es lo que os he dicho, porque como se toma una referencia de un solo lugar, Sí, te entiendo. Claro. Y es más, nosotros, si tú llegas a tu casa después de un fin de semana y tu casa está fría, si tú pones el suelo radiante en invierno, eso va a tardar en calentar la casa. Luego tú le dices al sistema, oye, me pone la casa... Empiece a calentarte. Pero que me empiece a calentar antes solo no, sino que me meta la consola de aire, me caliente la casa y me caliente el suelo. Y cuando ya tenga mi casa caliente, me corte el aire. Porque te caliento la casa en 5 minutos. No espero a que caliente el suelo radiante, que me puede tardar 1 hora o 2. ¿Me entendéis? Eso se le llama de calor adicional. Vale. Es que si no tenemos esto claro, luego nos duele un montón la cabeza y luego un lío de que no va bien el clima y la historia de tal. Vale. Y como siempre le echan la culpa de la domótica. Yo a ti, yo no sé de llevar de la domótica, yo a José Luis, lo tengo claro. Vale, los sensores de las ventanas para saber si la ventana está abierta o cerrada. Las ventanas ya están fabricadas, ¿verdad? Hoy ha empezado. Vale. Hoy hemos dado el ok para que empiecen a fabricar. O sea que todavía no... Las ventanas que fabrica los de BMAX tienen la opción de poder ya montar directamente los sensores en fabricación. Pues ya está. En fabricación, lo digo para que Víctor, para que lo hable con los de BMAX y que le den precio del montaje de los sensores directamente ya en la ventana. El montaje del sensor si está abierto o cerrado, ¿no? El montaje, exactamente. Lo que te montan es un imancito con 2 hilitos y en el otro lado un hierrecito para que coincida. Para el tema de la puerta de la calle y para el tema de la puerta de la... Porque entiendo yo que la puerta de la cochera es motorizada, se abre, sí. Y aparte esa puerta y luego lleva otra puerta para el paso de personas. O chiquillo. ¿No? Una peatonal, claro. Exacto, vale. Para mí sería interesante también que esas 3 puertas, la de la casa, la de la cancela del coche y la otra, tengamos sensor. Porque para mí es importante asegurarme de que toda la casa está cerrada, sobre todo cuando los niños están en el patio. La única forma de decirte yo que la puerta está cerrada es con un sensor magnético, si no, no te lo puedo garantizar. ¿Vale? Es importante. Vale. Bueno, lo de las puertas de exterior y demás sí nos podemos encargar nosotros, llevándole un tubito y montándole un sensor magnético y ya está. Eso no es problema. Vale, entonces los únicos sensores que hay que echar cuenta de buscar son los de las puertas exteriores, ¿no? Y los de la puerta interior. La puerta interior de la casa y los de las puertas exteriores. Vale, lo de la puerta interior de la casa habrá que hablar con el carpintero por lo mismo, para ver si lo puede. Sí, eso es cuando vaya Víctor a pedir, para que lo tengan en cuenta también. Oye, José Luis, que la carpintería de la puerta, no sé qué, pues, para poder llevarle el sensor y lo que sea, si digo que te acoplen esto a la puerta. Nada, de eso estoy en ello, en presupuesto estoy ahora mismo, tanto con la cancela exterior como con la puerta de entrada de la casa. Eso es un mecanizado simple, vamos, que no tiene mayor historia. Vale, es un sensorcito en el bastidor, vamos. Apúntate también, José Luis, a ver cuántas zonas tenemos de suelo radiante. ¿Cuántos circuitos son? Eso irá a un colector que lleva una electroválvula y saber si... ¿En la planta abajo tenemos suelo radiante también? En el sótano no. En la planta abajo. Vale, oye, José Luis, en la casa que tienes pensado, ¿poner un cuadro arriba, abajo? ¿Cómo lo tienes pensado hacer? Tiene un cuadro en la planta principal. Al lado de la puerta será, ¿no? ¿O qué? Al lado de la puerta. Vale, no me lo dejes muy chico. Por lo que sí, es que me han dejado muy poquito espacio, hijo. Me han dejado. Pero que se puede montar un cuadro auxiliar adicional, por ejemplo, abajo en el sótano. Perfecto. ¿Vale? Comunicamos y ya está. Y llevamos el búho abajo y montamos todo lo que lo montamos abajo y ya está. Vale, el tema del videograbador, para colocar el videograbador que vamos a utilizar, creo que estaban puestas 3 cámaras en el exterior para cubrir todo el perímetro exterior, 3 cámaras en el exterior y había 8 en el interior, tanto arriba como abajo, total eran 8 cámaras, ocupábamos 11 bocas, eran de 12,
tendrá sitio en el mismo lugar, ¿no? Donde va el cuadro, ahí lo puedes colocar, ¿no? Montaremos un RAW o lo que sea, o ya veremos. Eso ya me encargo yo. ¿Tú tienes ahí ancho para meter tu RAW y tus cosas? Eso le quito yo medio sótano a esta gente si hace falta. Yo no me estoy enterando de que estoy hablando. Ahora, como no me gusta, te hago quitarlo del vídeo otra vez. No, tenemos abajo, como abajo tenemos el cuarto de la depuradora, que tenemos un cuarto grande donde que vas a hacer. Allí también se pueden meter cosas, no hay problema. Allí yo tengo al lado, justo a la entrada, al lado hay una pared grande que por ahí, bueno, al final no han bajado tubos, ¿no? Parece. Esperamos que eso se puede coger no te preocupes. No, tampoco hay problema. Vale, ok. Pues ya está. Yo por mi parte, si me dais autorización para poder mover esto ya, lo hago. Mi primera actuación será, voy a compartir un momentito escritorio para enseñaros. No se puede minimizar durante la grabación, no me digas eso, hombre. A ver, un momentito. Escritorio. Esto está, proyecto de Álvaro. Vale, voy a compartir un momentito el escritorio para que veáis. Mi primera actuación es esto que estáis viendo, ¿vale? Voy a anunciar que estamos haciendo un proyecto que es tutelado por nosotros, ¿vale? He utilizado estas fotografías que le he sacado de vuestro Facebook y va a ser la primera actuación que voy a hacer en redes sociales indicando de que necesito ayuda para la colaboración de este proyecto. Siempre será por privado, es decir, no voy a hacer público toda la información del proyecto para proteger el proyecto. Le diré que aquellos que estén interesados en colaborar o bien que me llamen por teléfono o bien que me pidan información por privado, ¿vale? Lo vais a encontrar también en Facebook. Yo os mandaré el enlace de Facebook por si queréis compartirlo. Sí. Y la idea es que llegue contra más sitios mejor, ¿ok? Contra más sitios mejor. Ya está. Y ya lo que haré es, la semana que viene, le mandaré a José Luis todos los requerimientos que tengo de la tubería, de instalación, y me pongo a trabajar en esto. Cuando yo ya tenga algo interesante que ofreceros, os vuelvo a contactar. Algo interesante que es que yo voy a sacar todo el coste del proyecto, qué aparatos me hacen falta, todo, le voy a costear y la ingeniería todo, pero no voy a deciros el susto. Os diré el susto cuando tenga la mala noticia y tenga también la buena, porque para darte la malas tienes todos los días. Entonces, cuando tengamos algo interesante como para evaluar, será cuando volvamos a tener otra reunión en todo esto. ¿Vale? Y ya ustedes ya hacéis esa valoración de que si os interesa continuar o no os interesa continuar. Que no os interesa continuar, la preinstalación de José Luis siempre se puede usar. Es decir, esa tubería que os ha dejado, eso no quiere decir que no sea hacerlo nunca, a lo menos no lo puede hacer ahora, pero ¿quién te dice? Dejando la preinstalación la puede hacer mañana. Yo voy a intentar que sea lo mínimo, es decir, que vayamos a intentar sacarlo todo. Y tengo muchas puertas a las que llamar, yo espero que me respondan. Espero. A lo mejor me encuentro sorpresa y no. Pero bueno, yo voy a intentar hacer todo lo posible. Chicos, ¿alguna pregunta que tengáis sobre esto? No. Nada, yo antes que nada te gracias otra vez, por igual que la otra vez. Nada por eso. O sea, y bueno, que sepa, si nos dan un premio, el diploma es para mí. Yo te hago uno también, no te preocupes, te estoy viendo. Y a José Luis le voy a hacer otro, pero bien grande. A José Luis le hace uno con el escudo Betty, que me han enterado. Oye, decir una cosa, chicos. Aquí en la oficina hay revuelo con esto, porque nosotros somos muchos de cuando nos encargan algo que es difícil o algo que nos ha hecho o algo que es complicado, nos motiva, porque, hombre, como ingeniería nos motiva a hacer cosas que tal. Y esto que vamos a hacer, os puedo asegurar que no se ha hecho. Vale, chicos, más cosas. Nosotros preguntas también nos hace mucha ilusión, la verdad. ¿Sí? Sí, sobre todo, ya no es, yo qué sé, lo de estimular a Álvaro, el poder obtener información de su enfermedad, todo, la verdad que a mí por lo menos me ilusiona bastante. A mí me ilusiona también, pero me da miedo, me da un poco de miedo en el sentido de verlo todo tan de eso y luego no
por casualidad, por lo que sea, o no lleguemos, no salga, cualquier cosa de esta, es el mío que me da porque No me... tenéis muchas expectativas. Exactamente, luego no, para- Víctor, quiero que es, tengáis en cuenta otra cosa también, que yo sé que Antonio, a ver, vamos a valorar, no sé cuánto va a ser esto de dinero, yo no lo sé, no sé cuánto, no lo sé, la verdad. Yo puedo calcular lo que Antonio puede estimar, pero no sé lo que vamos a conseguir de otro fabricante, no lo sé. Pero una vez que tengamos hecha la preinstalación, en el caso de que el proyecto entero no podamos hacerlo porque no lleguemos por fabricante o no lleguemos por lo que sea, podemos hacerlo de forma privada, o sea, de forma independiente. Oye, Antonio, no hemos conseguido lo suficiente, no hecho, bueno, vale. Antonio, ¿qué es lo mínimo que se despacha para que esta gente puedan hacer por lo menos, ¿sabes? Entonces, la parte de la ingeniería, que Antonio cobra más, ¿qué componentes hacen falta? Pues buscaríamos los componentes, evidentemente, los más baratos posibles. Que quiero decir que no perdáis la ilusión de que no vaya a salir nada, porque a lo mejor no puede salir el bloque completo como nos gustaría, porque a lo mejor los fabricantes no nos apoyen por lo que sea, o porque no haya suficiente dinero. Sí, pero a eso es lo que me refiero yo con el miedo, es que, no sé, es que la idea, como dice mi mujer, estamos muy ilusionados porque la idea es muy buena, sabemos que es algo que no nos habíamos planteado nunca, que ha sido gracias a ti que se te ocurrió y nos puede ayudar, que nunca lo habíamos planteado, de que nos pueda ir, y las ideas que ha aportado, las cosas que nos dice, creemos que nos pueden ayudar tanto a nosotros como a Álvaro. Y claro, y ahora todo esto, siempre, yo digo siempre lo mismo, verlo mermado por algo económico es... Bueno, es pero muy... piensa, visto que podemos llamar muchas puertas. Y Sí, lo complicado que tiene esto es que no sé, es como te digo yo, es como si tú le preguntas al equipo de investigación de Massachusetts que cuándo va a terminar de sacar la solución. Sin en cambio, yo sí te tengo que dar eso. Y es difícil. Yo me tengo que tirar al charco. Yo me tengo que tirar charco a decir, yo esto no puedo hacerlo en menos de más de este tiempo. Y si tarda más, lo tengo que asumir. Porque yo sí necesito darte un tiempo porque hay que instalarlo. Entonces, quiero también que entendáis mi parte de dificultad, de que lo que vamos a hacer es investigar, desarrollar y fabricar algo que no existe. Y eso es complejo. El miedo es lo que te digo, que se nos vaya la idea, ¿no? Al final, de la idea tan buena que se nos vaya por cualquier cosa. El entusiasmarte. Exacto, que se nos vaya y quiera que no... que haremos el esfuerzo por nosotros, hacerlo, claro, vamos a hacer todo el esfuerzo, Víctor. Lo que quiero que te quede claro es que si no podemos, como dice Antonio, sacar el paquete completo, porque no hay suficiente apoyo del fabricante, no hay suficiente lo que sea, sacaremos un pequeño pack principal. Que siempre se puede ampliar. Tú siempre puedes ampliar. Tú siempre puedes ampliar. ¿Vale? Entonces, decidiréis entre vosotros también qué es en el caso de que no podamos conseguir el pack completo. ¿Qué es lo imprescindible que sí hay que montarlo sí o sí? Bueno, pues a eso es donde tendríamos que llegar al esfuerzo en el caso de que no saliera el proyecto completo adelante. Luego, siempre se puede ampliar. Los tubos van a estar, los cables van a estar, es solo comprar más chismitos y molestar otra vez a Antonio. En eso no vaya a tener problemas, ¿vale, chicos? Y nosotros, de lo que te hemos ofrecido en el PDF, cuando yo te entregué el PDF, hasta ahora se nos han vuelto a ocurrir cosas, como por ejemplo poder detectar la voz del niño, escuchar al niño, y en función de que si el niño está llorando o no está llorando, hacer cosas. Eso se nos ha ocurrido a posteriori, estamos todo el rato tal. Entonces, esto es algo que siempre está vivo, que siempre podemos ir creciendo y poniendo mejoras. Todas estas mejoras siempre serán en función de como ha dicho José Luis, de la inversión que tengamos, de lo que nos podamos gastar. Entonces, no lo descartéis, dale una pensada. Esto da una pensada. Si cuando empecemos a tener colaboración, que yo creo que vamos a tenerla, en el momento que tengamos colaboración y nos respalden logos de fabricantes importantes, planteároslo. Si, por ejemplo, no tenéis ese miedo que no sabéis cómo expresaros al de la tele o al de la radio, que a mí no me importa mandaros o redactaros el correo para que ustedes lo enviéis o tal, y en función de eso a ver lo que
lo que ellos dicen, no sé, que igual a lo mejor no te hacen un programa de televisión, pero igual te mandan a un día a Andalucía directo, o lo que sea, y en función de eso recibes ayudas, no sé, porque lo que necesitamos es eso, que necesitamos ayuda. Es que la realidad. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, la idea sí es buena, lo que te he dicho, el miedo de que ¿Cómo no, empiezo esto? de cómo empezarlo, a lo mejor, de No le cómo tengan miedo, enfocárselo. no le tengan miedo, no te preocupes, no le tengan miedo. No, es que Vamos con la muchas verdad, veces, no vamos a mira, engañar ni vamos nada, vamos con la verdad, no, que vamos a hacer algo que es increíblemente increíble lo que vamos a hacer, que lo vamos a hacer en Andalucía y que lo van a poner en marcha es una empresa andaluza. Hostia, que es que no hemos ido ni a Londres, ni hemos ido a Nueva York, ni a NAL, que es que me estás contando de que hay un equipo de investigación en Massachusetts que no se le ha ocurrido allí nadie en Estados Unidos de hacer lo que vamos a hacer. Hostia, y eso lo vamos a hacer en Andalucía, con talento andaluz. Hostia, no podemos nosotros publicar o difundir eso. Por eso deberíamos también aprovecharnos de eso y no penséis que la tele tiene tantas cosas que mostrar, que muchos están a falta de mostrar cosas interesantes, no más que cosas del COVID y lo mal que estamos. De eso estamos hartos de escucharlo en la tele, porque es que no tienen más cosas nuevas que indicar. Y esto puede ser... COVID ha dejado a la prima de riesgo en pañales. ¿Te acuerdas de la prima de riesgo? Era ¿La prima de quién? ¿La prima de quién? la prima de riesgo. Eso era el comienzo de todos los telediarios en el 2008. La prima de riesgo está en niveles de... Bueno, ¿la prima de riesgo quién es? Pues esto igual. Un montón de gente de América Latina. De hecho, este lunes doy una formación y viene gente de Brasil, viene gente de Chile, viene gente de Portugal, viene gente de Suiza, viene gente de muchos lugares este mismo lunes que hago la formación. Entonces, oye, si el canal de YouTube me abre también a más gente, pues lo vamos a exponer. Vale, chicos, nada más. ¿Alguna pregunta? Nada. Nada, por ahora. Yo solo que me digáis que le tengo que decir a David, que yo con eso no duermo, José Luis. ¿Qué le digo a David? Pues dile a David que se espere un poquito, por lo menos que Antonio le dé tiempo a Antonio a decirme los puntos que necesita dentro de la vivienda. David el constructor y el que va a cerrar el que va a cerrar las paredes del Pladú. Y es que me dijo eso, dice, el material llega el lunes, dice, le voy a meter mano y... El lunes no te va a cerrar todas las paredes, el lunes tiene que ser un fenómeno. No, el lunes me llega el material. Bueno. Las paredes están cerradas una cara ya, Antonio. Pero es Pladú, ¿no? Sí. El Pladú. Bueno, Pladú, bueno, está. Tampoco me preocupa, Pladú le hago con no sé, tampoco quiero que se te va a complicar la vida. Yo como no tiene que ver conmigo, digo, que se busque la vida del marrón el otro. Que se come el marrón el otro. Que no, pero sí, es verdad que no, yo no quiero, pues no quiero meter presión a ti, porque es que eso llevará su tiempo, ¿vale? Lo que sí es hablar, lo que decírselo, David, pues ya sé, pero tú sabes que David es muy, con sus plazos y sus cosas, lleva 20.000 obras y... Por la parte que me toca. Yo el lunes no le puedo meter mano, porque como te he dicho, tengo una formación el lunes y yo soy el que hago la apertura de esa formación. Luego ya martes, miércoles, jueves y viernes, una formación online por la tarde. Yo no doy esa formación, yo ya no salgo, yo salgo más que el primer día para decir aquí estoy yo, pero ya se queda Carlos y Julio, ya los conoceréis, todos mis compañeros se quedan haciendo la formación. Yo a partir del martes, ya estoy dedicado en esto. Estoy dedicado a la parte de sacar todo lo que a José Luis le haga falta. Llamaré a José Luis por si tiene algún dato ya nuevo sobre los toldos, ventanas, clima. Es decir, yo ya el martes, esa semana, por la parte que a mí me toque, para dejarla clara a José Luis, el tema de la preinstalación, para que si lo que tenga que cerrar, que lo puede cerrar, esa semana lo vas a tener. ¿Vale? No te puedo decir si el miércoles o el jueves. Yo a partir del martes estoy centrado con eso. ¿Vale? Ahora, me tenéis que dar 3-4 semanas para mover esto desde el punto de vista de buscar esa financiación de dispositivos, de tal cual. Para eso tienes tiempo, para eso no hay problema. Para eso no tenemos, nosotros no lo de, pero lo que yo me interesa saber, que pregunta, pues, mi ignorancia de si mientras que se busca eso, se puede seguir para adelante cerrando, haciendo todo lo demás, ¿no? Para yo hablarlo con él, para dejarlo claro, porque yo... lo que yo necesito, Antonio, tampoco es mucho. ¿Por qué? Porque el tubo en las ventanas ya lo tenemos, por lo cual nos da igual tirar por ahí el cable y meter el cable para los sensores, no hay problema, lo podemos meter.
a nivel de techo, dejar un punto en cada estancia, dijéramos, para sensor y para cámara. En fin, que tampoco va a ser una cosa, que a lo mejor él puede ir cerrando las paredes, que no hay problema. Ahora lo que sí, yo me acercaré, dejaré un par de, como te he dicho, un par de tubos en cada estancia, dejaré más comunicaciones al exterior para después poder reconducirlas a donde nos dé la gana en el exterior. Dejaré algún tubo más para la parte del sótano. Claro, te digo, pues el sótano no después no hay problema porque después tenemos el sótano totalmente diáfano para poder hacer lo que queramos. Al final van a ser 4 puntos. Van a ser los puntos de cámara y los de los sensores. Un poco más. Los de las persianas y los de los tordos se han tirado ya. Esto es importante que los tordos los pongo yo, me lo tiene que poner bien en los sitios. Los tordos exteriores, a ver dónde se colocan por el tema de las cámaras. Vaya que me eche el tordo y me cree una zona sin cubrir, José Luis. Eso lo tienes que mirar tú allí. ¿Vale? Eso cortamos el tordo y ya está. Nos movemos de sitio. Nada te preocupes, el tordo no te va a dar problema, porque yo llevo solo un tordo que es la parte que enfoca la piscina, pero es harto y yo creo que ahí no le va a estorbar, es el único tordo. Y los demás son tordos de, los que voy a poner son como persianas, pero es un sitio que no quería poner la persiana y voy a poner un tordo vertical, pero tú vas a poner tordos que los vas a echar hacia afuera. Uno nada más. En la puerta esta que sale a la piscina, pero que te estamos hablando, que están hartos y no te va a tapar la visión. En la puerta que sale a la piscina. Yo no he visto una puerta que salga a la piscina. Puerta en la casa piscina. He visto una. La cristalera del salón. La cristalera del salón. Una cristalera del salón que sale donde está la piscina. Al patio de atrás. Al patio de atrás. Hostia, pues yo me creía que eso era una ventana. Es una ventana, decir, ¿hay otra puerta más que da a la parte de la piscina? Hay una puerta que da a la parte de la piscina. Un momento, voy a mirarlo. Que es una cristalera, vamos. Es una cristalera grande. Un momento que voy a verlo. Y ya está. Yo hoy voy a poner la publicación esa que os he dicho. Voy a empezar a mover esto ya. Y cuando ya tenga algo realmente interesante, os vuelvo a llamar para tener una reunión con vosotros, con José Luis, y plantear qué hacemos. ¿De acuerdo? Pero cuando realmente tenga algo interesante, ¿vale? Y yo ya estoy en contacto continuo con José Luis con los avances que haya en vuestra casa. Es decir, que aunque no sepáis de mí, José Luis sabe de mí, yo sé de él y nosotros hablamos por WhatsApp. No él no saber de mí y tal. Yo le iré mandando los enlaces a José Luis de las cosas que estoy haciendo por si queréis compartirlas en Facebook y tal, y queréis compartirlo porque a más sitios llegue mejor. ¿Ok? Sí, además la misma página... nosotros creamos una página de Álvaro, no sé si tú la has visto en Facebook. Sí, de ahí he sacado las fotos, Sí. Vale, pues la verdad que nos agregó muchísima gente, a lo que nosotros estamos acostumbrados, muchísima gente, la verdad. Y gente que la ha visto y a lo mejor no están siguiéndola, pero saben de ella. Que incluso por poder compartirla por ahí, que la mejor va a dar más repercusión que yo mismo, solo. Lo compartimos por aquí. Chicos, pensar que también el dossier en PDF que os he mandado, ese PDF, lo tengo que publicar. ¿Para qué? Para que vean los fabricantes que es un caso real el que vamos a poner en marcha y las soluciones que vamos a plantear. Para que vean ellos que las soluciones que hemos puesto, por ejemplo, para el control de puertas, no es en vista a que tú quieres tener un control de puertas, sino que es para el tema de la atención de los niños, si tú estás pendiente de tu hijo, o si un niño me abre la puerta. Es decir, que vean ellos que realmente todo está enfocado a... Claro, que no es un lujo que queramos meterle a la vida. Exacto, que no está enfocado el proyecto para un lujo, sino para una necesidad. Entonces, publicaré ese PDF también a los fabricantes, pero que los tengan, y lo mandaré por mail a los fabricantes. ¿Ok? Vale. Lo más importante, Antonio, con el fabricante es que vean mi logotipo. Porque a ti no te van a echar cuenta, pero cuando vean el logotipo de JMS se les van a caer los huevos allí a esto. Nuestro logotipo. Es verdad, nuestro logotipo. Bueno, chicos, pues os dejo, ¿vale? Que Venga. paséis un buen fin de semana y nada, ya sabréis algo más de mí, ¿ok? Gracias, Antonio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.